Vamos a ver cómo hacer una selección perfecta en Photoshop. Vamos a utilizar dos ejemplos, esta y esta otra. Por una parte sería fácil en las nuevas versiones de Photoshop 2019. Si hago clic acá en este grupo de herramientas tendríamos el de selección rápida y varita mágica. Si opto por selección rápida en la parte superior, vemos que podemos seleccionar automáticamente apretando seleccionar sujeto. Y todas aquellas personas o todos aquellos sujetos que estén dentro de los parámetros establecidos por Photoshop lo detecta automáticamente, así que la selección es instantánea. Claro que podríamos optar por cualquiera de las herramientas de selección, ya sea la de rectangular, elipse, cualquiera de ellos son totalmente válidas. Lo único que va a depender es la cantidad de tiempo que nos va a demorar. Por ejemplo, con lazo podría hacerlo si tengo buen pulso, y podría pero demorar bastante, al igual que el lazo poligonal, e incluso se puede hacer también con la herramienta de pluma y convertirlo luego en un trazado. Al momento de acá de elegir en pluma, elijo trazado y con el mismo puedo ir generando alrededor un trazado, y este mismo trazado se va a convertir en la parte inferior con selección. Si yo lo hiciese acá de manera general, simplemente para ver que esto funciona de esta manera, ahí, entonces veamos muy bien. Simplemente lo voy a hacer una selección general, nada específico, hasta ahí aproximadamente, y voy a completar el círculo. Muy bien, entonces vemos que en el panel trazado sí tendríamos uno y en la parte inferior dice selección. Vemos cómo hemos optado por una selección. Así que va a depender mucho de nosotros la manera en la cual queremos proceder. Entre las maneras más fáciles estaría el hecho de optar por estas dos. Cuando el fondo es uniforme podríamos elegir varita mágica. Cuando es como este otro, puedo optar por selección rápida. Entonces puedo seleccionar el objeto central con esta herramienta sin optar con esto de seleccionar sujeto. Entonces voy arrastrando por el centro y va detectando todos los píxeles muy similares. En la parte inferior vemos acá que no se ha seleccionado, y este grupo de herramientas o esta herramienta concretamente acá tiene el símbolo de más, significa que voy a añadir mucho más la selección. Entonces puedo redimensionar el pincel, acá tenemos para cambiar esos parámetros, y ahora por todos los lugares donde no ha seleccionado voy aumentando la selección. Por ejemplo, este lado de la barba, de la boca, esta parte del cabello. Y si quiero mucho más detallado tenemos que acercarnos, por ejemplo, a un casi 500% me estoy acercando, y voy haciendo el pincel más pequeño y voy haciendo esta selección. Entonces la selección es lo que más toma tiempo y es lo que generalmente nos va a dar la posibilidad de hacer más modificaciones. Por ejemplo, acá esto no debería estar seleccionado, entonces cambio por esta otra opción de la parte superior de la herramienta, restar, y voy restando suavemente así como observamos, y ahora solo me está quedando nada más que la camisa, este pequeño punto, y así voy recorriendo y buscando áreas que se hayan salido precisamente de su entorno. Acá por ejemplo tengo un poquito más para poder hacer la selección, cambio por esta parte y ahora simplemente hago un pequeño clic en las puntas. Luego voy recorriendo y veo que ya estaría la selección. Y lógicamente que con la selección ya podemos trabajar. Puedo cortarlo con control X, crear una nueva capa y apretar control V, lo mismo que tendríamos acá. La parte de cortar es control X y la de pegar control V. Entonces ya tendría acá mi selección muy detallada. Eso es de una manera destructiva. Si no lo quiero de manera destructiva, generalmente utilizamos, una vez seleccionado la capa donde hemos hecho la selección, optamos por máscaras. Entonces con esto de crear máscara de capa, ahora vemos que todo lo demás lo ha quitado y acá me ha dejado mi figura. Si observamos detalladamente aquí, observamos que en esta área me lo ha eliminado parte del ojo. Entonces, ¿cómo puedo recuperar? Ya que no está precisamente quitado, eliminado como si hubiéramos utilizado borrador. Así que fácilmente utilizo lo que sería la herramienta pincel y luego voy a pintar con color
generalmente sobre la máscara, no sobre la capa, sino sobre esta máscara haciendo clic. Si pinto color negro voy a ir escondiendo la información, como observamos. Si pinto color blanco voy a ir descubriendo la información. Podría crear una capa inferior y pintarlo de un determinado color simplemente para que exista nada más que contraste. Puede ser negro, por ejemplo, para que exista un poco más de contraste. O al menos para que temporalmente veamos si estamos haciendo y procediendo bien. Entonces voy a seleccionar la herramienta pincel y lo voy a decir con color blanco, porque esta área quiero que precisamente me lo descubra, y vemos esta parte. Entonces voy a hacer control Z, no he seleccionado la máscara sino la capa, entonces tengo que elegir la máscara y ahora voy descubriendo suavemente de esa manera. Si quiero esconder la máscara temporalmente, aprieto la tecla Shift y clic aquí en la máscara. Entonces veo acá cómo está quedando. Otra vez aprieto otra vez Shift y clic con el botón izquierdo del ratón sobre la máscara y voy apreciando el mismo. Entonces lo hago muy suavemente. Hago esa acción todo el tiempo para ver si me estoy pasando o no. Entonces esta es una de las mejores formas. Vemos que aquí hay un halo en la parte superior del cabello. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. No tiene que haber este brillo blanco que generalmente es el reflejo del fondo. En la mayoría de las fotografías las hay. Entonces tenemos que tratar de quitarlo para que no se vea artificial cuando vayamos a poner a otro fondo. Para ello utilizo la misma herramienta, todo lo demás, como estamos haciendo con el pincel sobre la máscara, pero en el grado de opacidad reduzco hasta un promedio intermedio, acá como un 85%, y el flujo también. Entonces suavemente voy a ir pasando por acá. Como quiero que esconda la información, cambio al color negro. No olvidemos que he hecho clic sobre la máscara, no sobre la capa, sino lo va a pintar como si fuese cualquier pincel. Si lo hago sobre la máscara, va a esconder la información. Entonces, como hemos cambiado la opacidad a un 80-85% y un flujo aproximadamente igual, entonces ahora voy eliminando suavemente. Si aún considero que está haciendo un corte brusco, aún puedo reducir más la opacidad y el flujo. Entonces vemos ahora que es mucho más suave, y también la suavidad puedo aumentarlo ahí a un 70%. Ahora vemos que el corte no es tan brusco, también me está dejando cierta opacidad. También podría trabajar acá la dureza a un 50% aproximadamente, y ahora todavía mucho mejor. La suavidad la voy a dejar que no sea tan alta, de esa manera. Entonces el cabello vemos de esa forma. Eso es cuando hay imágenes bien definidas, bien contrastadas. La original, por ejemplo, acá es un poco contrastado porque el fondo está difuminado, está desenfocado, entonces es un poco más fácil hacer este tipo de selecciones. En selecciones sumamente más complejas acá, entonces también cualquier objeto, puedo elegir el auto, puedo elegir una figura, lo que fuese. También puedo utilizar la misma técnica. Utilizo esta herramienta de acá de selección rápida y puedo optar por esta nueva herramienta en las últimas versiones de Photoshop que está viniendo, selección y aplicación de máscara. Puedo comenzar con una selección aquí con la misma herramienta, o también directamente hacerlo aquí en el propio interfaz. Si hago clic, ahora me abre un nuevo interfaz y me dice que todo lo que está con rojo está ahora cubierto y todo lo que va a estar transparente va a estar descubierto, o sea, va a estar visible. Para eso puedo cambiar acá el tamaño del pincel y todo eso. Yo lo voy a cambiar con la tecla Alt y clic con el botón derecho del ratón. Y vemos cómo estoy seleccionando parte de mi figura. Entonces acá la modelo lo vamos a seleccionar, toda el área central, la mano, todo ello. Y la parte del hombro y del cabello y esta parte de la mano, ya estaría. Ahora lo que nos queda es, por ejemplo, acá se ha quedado también seleccionado esta área, pertenece al fondo. Hemos dicho acá, quitar esa selección suavemente. Ahora, una vez que ya está seleccionado de manera general todo lo que necesitamos, vamos a recién purificar las áreas.
Antes solía estar fuera de esta interfaz, esta herramienta de selección de perfeccionamiento de borde, pero ahora se encuentra aquí en esta interfaz. Entonces hago clic en el mismo y me voy acercando. Lógicamente que tengo que jugar con los valores de acá, de la parte derecha, para ver cuál me genera más contraste, solamente para ver si está seleccionado bien. Esto nada tiene que ver con lo que se va a seleccionar, sino es una forma de visualizar cuál nuestra vista va a poder interpretar mejor para saber si está seleccionado o no está seleccionado. Por ejemplo, esto. Frecuentemente utilizamos esto, que es mucho más cómodo y podría trabajar con la opacidad de esa manera. Muy bien, lo voy a dejar de esa forma. Y ahora lo que nos interesa principalmente sería con esta herramienta, si no es grande la modificación que necesitamos, vamos a optar por esta primera herramienta de selección. Y ahora suavemente voy a hacer de esta manera. Entonces esa parte ya estaría, lo he quitado porque estaba de más. Voy a cambiar a herramienta si es necesario, acá a sumar la selección y voy recorriendo área por área. Por ejemplo, este pequeño punto que parece insignificante lo puedo quitar. No olvidemos que podemos redimensionar acá donde dice tamaño el pincel. Y lo voy quitando de esta manera. Entonces ya lo que aparentemente es imperceptible cuando es grande, cuando nos acercamos recién se nota. Entonces el área más difícil es el del cabello, lo vamos a hacer al final. Acá por ejemplo esto es verde, pertenece al vestido, así que lo voy a dejar. Pero esta área no, entonces esta área lo voy a quitar. Por lo tanto esto lo puedo hacer así, arrastrar, este punto también y esto. Tengo que tener mucho cuidado. Muy bien, el brazo también se ve relativamente bien. Y aquí comienzan los problemas que para la selección perfecta necesitamos la herramienta de perfeccionamiento de borde. Tengo que suavemente, mejor si es pequeño y nos acercamos, por ejemplo estamos a un 200, a un casi 300%, ahí estaría, ahí a un 400 y un poco más por ciento. Entonces voy pasando con esto y voy a ir decidiendo qué áreas precisamente me va a dejar ver. Como es la herramienta de perfeccionamiento de borde, trabaja bastante bien precisamente esto que es automatizado. Por ejemplo, acá el cabello vemos que como está con rojo no se va a visualizar. Entonces, al pasar por esta herramienta, está haciendo un trabajo extra Photoshop tratando de detectar el contraste. Le es un poco difícil el contraste, por eso nos hemos acercado a un 400%. Puedo aumentar un poquito más. No necesitamos recuperar el 100% del cabello, suficiente el área más natural. Acá por ejemplo esta área lo estamos quitando un poco, acá también para que no se mantenga el fondo y aquí también. Y luego si vemos acá hay un cabello bastante grueso pero que no lo ha seleccionado, entonces paso suavemente por ahí y ahora lo está seleccionando. Acá hay unos cabellos sueltos. Si son muy pocos, entonces no vale la pena arriesgar porque el fondo, parte del fondo se va a querer seleccionar. Hago el intento, suavemente estamos trabajando con la herramienta de perfeccionamiento de borde, hasta ahí. Luego también esto al contorno lo hago y acá también. Las áreas que no sean necesarias no es bueno trabajar con esto porque lo va a hacer transparentar algo. Entonces sigo pasando suavemente por estas áreas aquí que consideramos que debería estar transparente. Muy bien, acá en el rostro por ejemplo, si no estoy seguro voy a quitar así y ahora nuevamente voy a aumentar. Resulta que parte del rostro lo ha seleccionado. Nosotros vamos a volver a elegir la herramienta de selección y esta área lo hemos puesto quitar. Voy a hacer control Z, voy a cambiar a añadir. Entonces anteriormente no lo ha detectado, ahora sí. Como vemos acá, parte también del mismo, lo ha hecho, muy bien. Y acá tan solo algo bastante imperceptible. Voy a tratar de probar con esta herramienta porque en el rostro no necesita mucho, vemos cómo me lo está forzando. Voy a hacer control Z, así que no me conviene. Con esto puedo quitar tan solo pequeños detalles y luego nuevamente tendríamos el conflicto del cabello.
Entonces utilizo el perfeccionamiento de borde y suavemente voy pasando por el mismo, solo por el contorno nada más. Muy bien, acá si se ha pasado un poco, puedo quitarlo de esa manera. Una vez que ya tengo lo que sería acá la parte de la selección, incluso acá puedo ponerlo al 100%, ya tendría nuestra figura seleccionada. Voy a apretar OK y ahora esto sería la selección y puedo agregar una máscara de capa y aquí estaría la selección. Donde yo vaya a llevarlo se va a mantener todos los detalles perfectamente. Hemos hecho con personas porque es mucho más difícil hacer una selección con personas por los elementos que suelen tener al contorno, como el cabello o la piel y todo lo demás, que a veces es un poco complejo. Pero en caso, por ejemplo, de acá que quiero un ladrillo, para la selección perfecta no representa ninguna dificultad porque es recto, líneas rectas. Si quisiera acá los automóviles, acá estos automóviles también, aunque están bastante difuminados, tampoco son tan complejos como seleccionar una persona. En este caso, si vengo con cualquiera de las herramientas, por ejemplo, este de lazo poligonal, entonces voy creando así, hago clic sobre los ladrillos y vemos cómo puedo hacer una selección perfecta avanzando poco a poco. No olvidemos que el factor tiempo es el determinante. Entonces, si dispongo de mucho tiempo, puedo seguir haciéndolo de forma manual. Así que también es muy fácil hacer selecciones de esta manera. Vemos que ya tendríamos nuestra selección perfecta. Puedo cortarle control X y llevarlo a otro lugar. Y vemos como acá tendríamos nuestro ladrillo que lo sacamos del área determinada. Entonces también, como vemos, no es nada difícil hacer la selección a través de medios rectos o cosas así. Siempre va a ser lo más difícil seleccionar personas o árboles porque tienen ramificaciones.